Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio poder compartir con ustedes esta tarde la palabra del Señor, esperando que sea de bendición, que se encuentren bien en sus hogares, donde quiera que estén, que se encuentren bien, que la paz de Dios esté con ustedes. Y Dios les bendiga grande y poderosamente. Deseamos que estén aquí, los extrañamos muchísimo, pero no podemos, pero pronto lo vamos a estar. Primero Dios, que pronto Dios los va a permitir estar juntos aquí. Y les agradezco profundamente el trabajo que están haciendo, aunque no estén aquí presentes, pero yo sé que están haciendo responsable. Dios bendiga a los hermanos que no les ha interesado no estar reunidos aquí, siempre han estado pendientes con sus obligaciones y me ha sorprendido. Muchos hermanos me han sorprendido con la actitud que han tomado. Sinceramente que estoy sorprendido y de pronto vamos a hablar de eso, pero ahora solo quiero agradecerles por el apoyo que hemos tenido como iglesia, ustedes como miembros, el apoyo que han dado. Algunos hermanos no ha habido cambio para ellos con sus responsabilidades, reconocen que Dios es bueno para con su vida. Y eso me alegra, que están activados, que están siempre de pie en la obra del Señor. Así es que bendiciones a todos mis hermanos. Les digo, muchos hermanos me han sorprendido, pero bueno, gracias a Dios por la vida de ellos y que el Dios abra las puertas de los cielos de bendiciones, que derrame bendiciones sobre sus vidas, sobre sus casas, sobre sus hogares, sobre sus trabajos, porque Dios tiene el control de todo. Bueno, ahora vamos vamos a leer la Biblia, vamos a tener un consejo de la palabra del Señor este día, esperando que sea de una bendición para sus vidas, así como lo es para mi vida, así espero que sea para su vida también. Es el propósito. Y abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 8, 1 en adelante. Vamos a leer bastante la Biblia para que sabemos que esa es la palabra pura, ¿verdad? Cuando entre más se lee, más palabra, más seguridad que lo que estamos diciendo es palabra de Dios. Vamos a leer Hechos 12, 1 al 10. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiase, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Quiero que subraye este capítulo, este verso, el 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. El 6. Y cuando Herodes le iba a sacar en aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así.
y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le siguió, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sin que él pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda, y los guardias llegaban a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salió y pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Hasta allí. Que Dios, hoy vamos a estar predicando bajo un tema: el Dios de toda crisis. El Dios que está en todas las crisis, el Dios que tiene control sobre todas las cosas. Y quiero hablarles ahora de 4 cosas, o de 4 puntos, como usted lo quiera llamar. Y el primer punto es que debemos de respetar la providencia de Dios. Debemos de respetar la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Lo que Dios provee, lo que Dios tiene, su decisión, lo que Él hace. No debemos de cuestionar a Dios con lo que Él hace. Tenemos que saber que Él hizo los cielos, hizo la tierra, te hizo a ti, me hizo a mí, hizo todo lo que hay. Por lo tanto, debemos de respetar la forma como Él hace las cosas. Y de esa manera seremos bendecidos, porque no cuestionamos a Dios. Aunque hay veces, hay momentos que no se entiende, hay cosas que en la Biblia que no se entienden, hay cosas en la vida que no se entienden, no hay razón, no hay lógica, no hay nada que podamos entender, como lo vimos en las Escrituras, que este hombre, como Dios permite que Herodes sea un rey, siendo un hombre tan malo, tan malvado, tan perverso, enemigo de la palabra de Dios, enemigo de la obra del Señor, enemigo de los cristianos, que mata a este hombre, Jacobo. Santiago, quiero decirle que Santiago y Jacobo, para que no se vayan a confundir, Jacobo y Santiago es la misma persona. Así es que Dios, este hombre perverso, Herodes, le quita la vida a Santiago. Y cómo Dios permite que le quite la vida a Santiago. ¿Cómo entender esta cosa? ¿Cómo podemos entender que Dios permita que esto suceda? Y cómo Dios permite que encarcelen a Pedro. Y cómo Dios permite que a Pedro lo libera y a Santiago no lo libera. Son cosas que no tienen ninguna explicación. Podemos decir que Dios hace excepción de personas. Yo no estoy tan seguro. Lo que sí estoy seguro es que Él sabe cómo hacer las cosas. Y la Biblia dice que todas las cosas los ayudan para bien. Y eso tiene que bastarlo. Eso tiene que ser suficiente para nosotros confiar y no murmurar ni pensar por qué, ni renegar por qué suceden las cosas. A un propósito tiene Dios con las cosas. Dios está obrando. Hay un canto que dice que aunque no lo veamos, Él está obrando. Aunque tú pienses que Dios no está obrando, Él está obrando. Aunque no pensemos que Él está trabajando, Él está trabajando. Pero ¿cómo podemos lograr eso? Respetando la providencia de Dios, respetando lo que Dios decide hacer. Es la forma como nosotros podemos descubrir el misterio del Señor. No ponerlos a discutir con el Señor, ni buscar lógica, ni buscar forma de entenderlo. Vemos este cuadro tan dramático que sucede en los hermanos. Le quitan la vida a Santiago o a Jacobo. La Biblia dice Jacobo, pero es el mismo Santiago. Herodes le quita la vida por agradar al pueblo, por agradar a los judíos, para agradar a los que comían pan sin levadura, para agradar a los que celebraban la Pascua. Mire qué clase de personas celebraban la Pascua. Ellos se agradaron porque Herodes mató a Jacobo y porque le echó mano
a Pedro. Y a Pedro le echó mano, lo metió a la cárcel para sacarlo y matarlo delante del pueblo después que celebrara la Pascua. Era el regalo que Herodes les iba a dar a los que celebraban la Pascua. Le iban a entregar, iban a decapitar a Pedro. Entonces podemos ver cómo Dios, podemos hacernos esta pregunta: ¿cómo Dios permite que este Herodes sea rey? No hay explicación. Un hombre tan perverso, un hombre tan malo, un hombre tan sin misericordia, y permite que sea un rey. Por eso debemos de respetar las decisiones que Dios toma, aunque no las entendamos. La vida no es un problema que tenemos que resolver. La vida es un misterio que tenemos que vivir. ¿Quién sabe cómo nacimos? ¿Quién sabe cómo los hizo Dios? Entonces no nos queda más que vivir ese misterio, y no es un problema que nos toque resolver a nosotros. Segundo, debemos solicitar el ministerio de la iglesia. Debemos de solicitar el ministerio de la iglesia. ¿Cuál es el ministerio de la iglesia? Es la oración. La oración es el ministerio de la iglesia. Esa es la arma de la iglesia. Ese es el poder de la iglesia. El verso 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ese es el ministerio de la iglesia, orar. A eso es que el diablo le tiene miedo, a la oración. Mira, el diablo no le tiene miedo a nuestros proyectos, a todo lo que nosotros hagamos, a proyectos. El diablo se puede meter con nosotros a celebrar los proyectos logrados, a celebrar los triunfos, incluso hasta la escuela dominical, hasta los estudios bíblicos. El diablo se puede meter a celebrar contigo, pero a lo que el diablo le tiene miedo es a la oración, porque esa es la que tiene poder. Porque hay hombres que se glorían y celebran por logros en la vida. Tienen razón, pero el diablo está celebrando con ellos también, porque eso no le incomoda al enemigo. Que tú construyas un edificio enorme no le incomoda, lo hacen los del mundo. Lo que no hacen los del mundo es orar al Señor. Lo que debe de hacer la iglesia es orar al Señor. A eso le tiene miedo el diablo. A eso le huye el diablo. Ese es el arma que tú y yo tenemos, la oración a Dios. Eso no tenemos otra cosa más importante los cristianos más que la oración a Dios. Cuando Pedro estaba encarcelado, que iba a morir, que lo iban a ejecutar, el pueblo hacía oración a Dios sin cesar, intensamente, una oración continua. No se pusieron a renegar contra Dios porque uno de ellos ya había sido asesinado, sino que se pusieron a orar a Dios intensamente. Dice la Biblia que sin cesar, oraban sin cesar, sin parar, pidiendo oración por Pedro. Y vemos los resultados, que un ángel va y rescata a Pedro. Eso es de no entendemos lo que yo les estaba diciendo. ¿Por qué Dios libera a Pedro y a Santiago no lo libera? Un misterio de la vida que no tenemos que cuestionarlo, pero podemos ver el poder de Dios a través de la oración. Antes de Santiago no encontramos en las Escrituras que había alguien orando por Santiago. Usted me puede decir, ¿será Dios tan cruel que porque no oraron por Santiago permitió que Herodes lo matara? Yo no sé, es un misterio, solo te estoy hablando lo que la Biblia dice. Yo no encuentro en la Biblia que oraron por Santiago, pero sí encuentro en la Biblia que oraron por Pedro, y encuentro en la Biblia que Pedro fue liberado,
que un ángel lo desató, estaba custodiado, estaba encadenado, estaba encerrado, sentenciado a morir, y un ángel vino y lo rescató. Es lo que yo te puedo decir. Los otros misterios no te los puedo decir, porque no me toca decírtelo. Solo tengo que hablarte de lo que las escrituras me están enseñando. Y que tú me puedes decir, ¿será que Dios permitirá que yo pase una dificultad para que yo ore fervientemente, para que yo me entre en oración? Tampoco lo sé. Puede ser, puede suceder, pueden venirte cosas, no lo sé, no te estoy garantizando que puede suceder que lleguemos a tocar fondo para que oremos intensamente, así como estas personas oraron. Pero yo te quiero decir una cosa, que no debemos de esperar a estar en el fondo del pozo, en el fondo del problema, en el fondo de la dificultad para orar al Señor. Es mejor dar gracias a Dios que estar clamando por un aguijón, por una dificultad, por un problema, por un dolor. Es mejor darle gracias al Señor. Alguien me decía en estos días, me estaba contando que una muchacha fue infectada por el virus, y esta persona me dice, es Dios como ama a esa muchacha, porque no se murió. Y le dije yo, ¿sabe qué? Me ama más a mí porque no me ha dado y no he sufrido. Así que tenemos dos opciones: le damos gracias a Dios, clamamos a Dios cuando estamos en el problema, o le damos gracias a Dios por no caer en el problema. Debemos de tener una comunión con el Señor y no caer en la dificultad, para que es más difícil clamar angustiosamente que darle gracias a Dios por la libertad, que darle gracias a Dios por la salud, que darle gracias a Dios por la vida, que darle gracias a Dios por tus hijos, por todo, por tu trabajo, por tu negocio. Es mejor darle gracias que estar clamando desesperadamente, aunque Dios te escuchará, pero es mejor darle gracias que estar lamentando. Tercero, cuando enfrentamos las crisis debemos descansar en Dios. Cuando enfrentamos las crisis debemos descansar en Dios. La Biblia nos enseña que debemos de descansar cuando enfrentamos las crisis. Pedro estaba en una crisis, estaba en la cárcel sin ninguna posibilidad de salir de la cárcel. Estaba encadenado, tenía 4 grupos de soldados custodiándolo, habían puertas, no había forma de salir de ese lugar, en una crisis tremenda, en una crisis que yo no creo que tú y yo hayamos estado o vamos a llegar a estar. Pero Pedro, en el verso 6 dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, lo iba a sacar esa misma noche para matarlo, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Cómo es posible que en esa situación un hombre normal y corriente pueda estar durmiendo, sabiendo que a su amigo, su compañero, lo habían asesinado y a él lo habían encarcelado para sacarlo y darlo como trofeo para matarlo, y estando encadenado y este hombre durmiendo, descansando? Eso solo lo hace el que le perdió el miedo a la muerte. Y para poder nacer de nuevo hay que perder el miedo a la muerte. Y Pedro ya le había perdido el miedo a la muerte. Y por eso él estaba listo para nacer de nuevo, confiado en el Señor. En que estemos en crisis, confiemos en el Señor, descansemos en el Señor, reposemos en el Señor. Es difícil, lo mismo que les dije antes, son cosas inexplicables. ¿Cómo este hombre podía estar descansando? ¿Cómo la Biblia nos habla de descanso cuando estamos en tribulación? Son misterios que Dios un día los va a revelar. Y no un día, si podemos
estudiar la Biblia a fondo, en la misma Biblia tenemos la respuesta. En la misma Biblia tenemos la solución. Pero el consejo inmediato, que descanses en el Señor. No te preocupen los problemas. Descansa en el Señor, así como Pedro descansaba en el Señor, estando amenazado, estando atormentado. Así te digo, que no importa el problema y la situación que tengas, descansa en el Señor. Dios tiene todo bajo control. La cuarta punto es: no trates de entender a Dios. Aunque piense que Dios no está haciendo nada, pero Él sigue trabajando. Parece que Dios no hace nada. Parece que Herodes estaba haciendo lo que él quería hacer y Dios estaba desapercibido, que Dios no podía hacer nada. Como Herodes era el rey, Dios no podía hacer nada contra esa barbaridad que Herodes estaba haciendo. Podías pensar todo eso, tú podías pensar: esta dificultad que estoy pasando es más fuerte que Dios, no la puedo pasar, este problema es más fuerte, Dios no tiene control bajo esto. Y quiero decirte que Dios tiene control bajo todas las cosas. Dios tiene el control de todo. Dios no olvidó lo que Herodes estaba haciendo. Dios no olvidó lo que Herodes estaba haciendo. Él estaba haciendo su trabajo, él estaba haciendo la obra. Y lo que yo te puedo interpretar es que Dios de una manera estaba acorralando a los hermanos para que entendieran y pudieran descubrir el misterio de la oración. Aunque tuvo que pagar con la vida a alguien, pero ellos descubrieron un misterio, el poder de la oración, pero sin olvidarse Dios de lo que Herodes estaba haciendo. La Biblia dice que Herodes se convirtió, el ángel lo mató y se convirtió en comida de gusanos. Podemos leerlo en Hechos 12, 21 en adelante. Y un día, señalando Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando: voz de Dios y no de hombres. El 23. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comida de gusanos. ¿Se dan cuenta? Podíamos ver que Dios había perdido el control, Dios había abandonado a los hermanos, el rey estaba sobre todo. Dios tenía algo preparado para ese soberbio y malvado rey. Se convirtió en comida de gusanos. Así es que Dios tiene todo bajo control. Quisiera seguirle predicando, pero voy a llegar hasta aquí. Mi consejo es que no te preocupes, Dios tiene bajo control. No trates de entender a Dios, sino que ora al Señor fervientemente. Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si le buscamos con todo nuestro corazón, entonces encontraremos al Señor. Pero ¿qué sucede a veces? Que oramos oraciones y no sabemos que oramos porque no estamos en una dificultad. Entonces a veces vienen dificultades para que la oración salga de nuestro corazón y podamos encontrar al Señor. La oración es una lucha, la oración es una carga, la oración es un problema, la oración es algo que trae fuerza. ¿Por qué trae fuerza? Porque el enemigo te desalienta que no ores, porque él sabe que ahí está la victoria. Hay momentos que no dan ganas de orar, pero te quiero decir, ese es el momento donde más debes de orar, aunque sea sin ganas, porque es una señal que el enemigo está tocando tu vida y que algo maravilloso viene que quiere quitártelo, algo maravilloso que viene
para tu vida, que lo vas a obtener por medio de la oración, el enemigo te desanima. Es un lujo que no los podemos dar, dejar la oración. Y mire lo que dice Romanos 15:30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. El apóstol Pablo siente él una carga. Dice, les ruego que me ayude. ¿Quién pide ayuda cuando sientes una carga? ¿Quién pide ayuda cuando no puedes llevarla? Él dice, te ruego que me ayudes a orar a Dios por mí. Te digo, mi hermano, la oración es poderosa, y el apóstol Pablo tenía muy claro eso, y por eso él, cuando se sentía débil, que no tenía deseo de orar, pedía al pueblo que oraran por él, para que él pudiera tener el ánimo de orar, porque ahí está la victoria. No olvides la oración, y que Dios te bendiga y te guarde, y los vemos en la próxima. Que Dios te bendiga.